Vamos a estudiar hoy dos conceptos fundamentales en el estudio del cálculo vectorial. Antes de definir rotacional y divergencia, que es el tema que nos convoca en este video, vamos a recordar lo que es un campo, ¿no? Un campo es una función que depende de la posición. Entre esos, por ejemplo, puedo traer aquí la temperatura, que es un campo escalar, ¿sí? Y por ejemplo la velocidad de un líquido a través de una tubería. Mientras que la temperatura es un campo escalar, la velocidad del líquido es un campo vectorial. Miren aquí en este dibujo, por ejemplo, se puede mirar, aquí tenemos el foco de calor, y ustedes saben que la temperatura se va distribuyendo, suponiendo que eso sea una lámina, alrededor de la lámina a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, la temperatura en la lámina va a depender de la posición elegida en la lámina y va a depender también del tiempo. Entonces, los campos son funciones que dependen de la posición. Y por ejemplo, la velocidad del fluido, acá en la imagen 2, va a depender también de la posición en la que la estemos mirando, ¿no? Entonces, entendamos los campos como funciones que dependen de la posición y que hay de dos tipos. Escalares, por ejemplo la temperatura, donde el valor es un número, y vectoriales, por ejemplo la velocidad de un fluido cuyo valor es un vector. Entonces vamos a estudiar dos conceptos, que es divergencia y rotacional, y vamos a iniciar por divergencia. Entonces vamos a entender de manera básica, ustedes pueden profundizar divergencia como flujo por unidad de volumen. Flujo por unidad de volumen. Entonces piensen, por ejemplo, en un fluido y como en la imagen 2, la imagen de la tubería, entonces se va a definir la divergencia como flujo por unidad de volumen. Entonces pensemos matemáticamente cómo es la definición. Supongamos que tenemos a f de R3 en R3, una función vectorial, un campo vectorial, en el cual las funciones componentes f1, f2 y f3 tienen derivadas parciales continuas en algún dominio de subconjunto de R3. Se define la divergencia como el producto escalar nabla.f, ¿sí? Nabla.f, donde nabla es el operador que se define como operador, es un vector, ¿no? Esto es un vector y esto es el vector f que teníamos acá definido arriba. Entonces nabla, que es el vector parcial con respecto a x, parcial con respecto a y, parcial con respecto a z. Algunos autores escriben a nabla de esta manera, no hay problema con eso, como la derivada en x en la dirección y, más la derivada en y en la dirección j, más la derivada en z en la dirección k. ¿Ok? Entonces esas son notaciones que al final de cuentas no resultan con mayores implicaciones en la definición. Lo importante es que se entienda la divergencia como el producto escalar de nabla.f. ¿Ok? Como una consecuencia, entonces, la divergencia es un escalar, es decir, es un operador que transforma al vector en un escalar, ¿ok? El operador que transforma al vector en un escalar. Entonces, si hacemos las cuentas, nos quedaría que la divergencia de f sería parcial en x, parcial en y, parcial en z, punto f1, f2, f3. Y al hacer la multiplicación componente a componente nos quedaría, ojo, pero la multiplicación como operación, ¿no? Como operador aquí sería de f1 de x más de f2 de y más de f3 de z. ¿Ok? Algo para tener presente, eso es la divergencia de f. Algo para tener presente, y es que si f en mecánica, por ejemplo, de fluidos, si f es el campo de velocidad del fluido,
decir, si F, vamos a ponerlo como una nota, es el campo de velocidad del fluido, entonces, si la divergencia de F es igual a 0, lo que se dice es que el fluido es incomprensible. Es bueno que ustedes amplíen esa definición para los que ya han estudiado mecánica de fluidos, o los que no, pues puedan ampliarla, ¿no? ¿Ok? Entonces, algunas propiedades es que si el campo vectorial F tiene derivadas parciales continuas de segundo orden, entonces lo que nos queda es que se define la divergencia del gradiente, que es un vector, como d cuadrado f de x cuadrado más d cuadrado f de y cuadrado más d cuadrado f de z cuadrado. Y esto suele notarse de la siguiente manera: nabla cuadrado f, y se le conoce como operador laplaciano. ¿Ok? Operador de Laplace, muy estudiado en ecuaciones diferenciales parciales. Otro concepto importante para estudiar es el rotacional, que lo vamos a definir como circulación por unidad de superficie. Recuerden, divergencia, flujo por unidad de volumen, y rotacional, circulación por unidad de superficie. Por ejemplo, si F representa el flujo de un fluido, el rotacional se interpreta como la circulación del fluido alrededor de un punto P. Por ejemplo, es decir, si lo que tenemos es el campo de velocidades de un fluido, el rotacional en los puntos, el rotacional de F en los puntos en los que si dejáramos caer una hoja, esta giraría, ¿no? El rotacional sería eso. Entonces, matemáticamente se define el rotacional como nabla, como un operador, el operador nabla cruz F, ¿no? El determinante IJK entonces aquí va el operador de X derivada en Y derivada en 7, que van las componentes del vector F1, F2 y F3. ¿Ok? Y al hacer esa operación nos resulta que, ya ustedes como saben cómo se hace, tapamos la primera fila y la primera columna, y nos queda entonces que el rotacional de F sería entonces, si tapamos primera fila y primera columna, sería derivada de F3 con respecto a Y menos derivada de F2 con respecto a Z en la dirección Y. De F3 de Y menos de F2 de Z, todo eso en la dirección Y. Ahora tapamos segunda columna, primera fila, segunda columna, y nos quedaría parcial de F3 con respecto a X menos parcial de F1 con respecto a Z. Entonces nos quedaría menos de F3 de X menos de F1 de Z en la dirección J, más, ahora tapamos primera fila, última columna, y nos quedaría de F2 de X menos de F1 de Y, de F2 de X menos de F1 de Y, más de F2 de X menos de F1 de Y en la dirección K. Y si lo queremos organizar positivo, nos quedaría F3 de Y menos de F2 de Z en la dirección Y, más, entonces cambiamos el signo y nos quedaría entonces de F1 de Z menos de F3 de X en la dirección J, más, entonces nos quedaría de F2 de X menos de F1 de Y en la dirección K. ¿Ok? Entonces así se define el rotacional
del campo vectorial F que va de R3 a R3. Entonces una propiedad de este campo vectorial, y es que si el campo tiene derivadas parciales continuas de segundo orden, lo que va a pasar es que el rotacional del gradiente de F es igual a 0. Y la otra es que si F es conservativo, lo que va a pasar es que, si F es conservativo, entonces nos va a pasar que el rotacional de F va a ser igual a 0. Es decir, la condición de ser conservativo es suficiente para que el rotacional sea 0, pero que el rotacional sea 0 no es condición suficiente para que el campo sea conservativo. ¿Ok? Recuerden que la primera propiedad es el rotacional del gradiente de F. F debe ser una función que va de R3 a R, es decir, debe ser un campo escalar para poder tener gradiente, ¿no? Muy bien. Entonces, recapitulando, tendríamos dos definiciones importantes, que es la de rotacional y la divergencia. La de divergencia entendida como flujo por unidad de volumen y la de rotacional entendida como circulación por unidad de superficie.